Muy buenas cocinillas, bienvenidos un día más a Dos Rombos en la Cocina, el canal donde pongo a prueba los cacharros más deseados para que tú no tires el dinero. Y hoy tenemos algo muy especial, el unboxing de la Tipur Dome 2. ¿Os suena esta historia? Os compráis una freidora de aire con toda la ilusión del mundo. Al principio es una maravilla, pero pasa un año, año y medio y la cruda realidad os golpea. La comida se cocina de forma desigual, tarda más que antes y tiene una capa de grasa requemada imposible de quitar. Al final acabáis hasta el gorro y compráis otra. Las marcas lo saben y cuentan con ello. Pues bien, hoy vamos a ver si se puede romper ese ciclo. Y para ello tengo que dar las gracias a la gente de Tipur que me ha contactado con el canal y me ha enviado su buque insignia para probar, la Tipur Dome 2. Me han dicho, ponla a prueba sin piedad y cuéntale a tu gente toda la verdad. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer aquí hoy. Y ojo, porque si después de ver este vídeo os enamoráis de ella como me ha pasado a mí, me han dado un cupón de descuento del 10% para toda la comunidad de este canal. El cupón es 2 rombos, así, todo junto y en mayúscula. Os dejo el enlace directo en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Lo primero que notas al sacarla es que esto no es un juguete, pesa unos 9 kilos, se siente robusta, con materiales de primera, nada de plásticos endebles. Esto es el Ferrari de las freidoras de aire y en cuanto a diseño yo diría que es de las más bonitas y elegantes. Tiene un diseño de cúpula tan original y decorativo que queda estupendo en cualquier cocina. Esta Airfryer tiene 8 programas directos a través de botones táctiles en su pantalla. Estos son pizza, bacon, filetes de carne, alitas, airfry, tostadora, grill y recalentar. Pero además, cuando vinculamos por Wi-Fi la máquina con su aplicación, tenemos más modos disponibles. Bake, que es hornear, ideal para hacer bizcochos o repostería. Griddle, que significa hacer a la plancha, por lo que solamente usaría la resistencia inferior. Roast, que es asar, es un calor seco similar a bake pero con mucha más temperatura. Modo broil, que es para gratinar, le pone muchísima temperatura desde solamente la parte superior. Y por último tiene los modos deshidratar, otro para congelados y uno para hacer patatas fritas. Y aquí está la primera gran diferencia. Olvidaos de las cestas altas y estrechas de siempre. La Dome 2 tiene una bandeja ancha de 32 por 32 centímetros, aunque poco profunda, eso sí. En concreto tiene 5 centímetros de profundidad si dejamos su rejilla puesta y 6 centímetros si la quitamos. Además, en lugar de tener una sola resistencia por arriba que te quema lo que haya por encima y deja crudo lo de abajo, esta bestia tiene 2 resistencias, una por arriba y otra por abajo. ¿Y qué significaría esto de la doble resistencia? Pues en teoría, calor más homogéneo, comida más crujiente por todos lados y lo más importante, se acabó el tener que estar agitando la cesta cada 5 minutos o darle la vuelta a los alimentos. Bueno, pero basta de cháchara. ¿Funciona de verdad o es puro marketing? Pues vamos a ponerla a prueba con varios platos que cualquier freidora normal sufriría para dejarlos perfectos. Prueba 1. La base crujiente de una pizza. Y empezamos con una de mis favoritas, cocinar una pizza en tiempo récord sin usar el horno, que tarda muchísimo en precalentarse y gasta bastante energía. El reto aquí es conseguir una base súper crujiente sin quemar los ingredientes de arriba. Pondríamos la máquina en el modo pizza que nos pide precalentar. Luego metemos una pizza, en este caso es una pizza de supermercado refrigerada. Y en 14 minutos, mirad esto. Perfecta, base crujiente, interior tierno y los ingredientes en su punto. Primer asalto superado con nota. Prueba 2. Pollo asado entero.
Aquí lo que tenemos que hacer es dejar abierto el pollo ya limpio en forma de mariposa, quitándole el hueso de la espalda. De esta forma nos dejará ponerlo plano y nos cabrá perfectamente la freidora de aire. Lo pintamos de aceite y le ponemos las especias que queramos con un poco de sal. Metemos el air fryer sobre su rejilla y lo ponemos en el modo air fry a 190 grados durante 45 minutos. Y el resultado salta a la vista, un pollo crujiente, buenísimo y muy dorado. Vamos con la tercera prueba, alitas de pollo. El problema de las alitas es que los bordes se pueden quemar mientras que el centro se queda a medio hacer. La bandeja de la Dome 2 es enorme, me han cabido muchísimas alitas sin problema y podrían caber más. Las pondremos en su modo air fry sin precalentar y a esperar los 14 minutos del programa. Y mirad el resultado, ni las he tocado ni un solo giro, están perfectamente cocinadas por todas partes. Jugosas por dentro y con un colorcito perfecto, una auténtica pasada, y toda la grasa ha caído bajo la rejilla. Prueba 4, un filete grueso de ternera. Vamos con algo delicado, un buen filetón de ternera. Queremos una costra caramelizada por fuera y un interior rosado y meloso. Un desastre si se cocina de más. Lo pinto con un poco de aceite y lo salpimento. Usaré el modo stick que nos precalienta la máquina. Luego insertamos la bandeja con el filete y lo dejamos cocinar con su tiempo por defecto, 10 minutos. Este modo simula una plancha súper caliente. Y mirad qué maravilla, la grasilla del filete ha creado esa costra deliciosa y por dentro está en su punto exacto, espectacular. Prueba 5, boquerones crujientes. Para cocinar pescado delicado sin que se rompa, lo ideal es usar una sola capa. En la freidora Tipur Dome 2, estos boquerones empanados encajan perfectamente alineados. En solo 10 minutos a 170 grados conseguirás un resultado ideal, crujientes y dorados. Vamos con la prueba número 6, contramuslos y patatas. Del mismo modo, probé a cocinar unos contramuslos de pollo con patatas. Igualmente quedaron muy pero que muy bien. Prueba 7, empanados. Bueno, ¿y qué hay de los alimentos empanados? Pues puse a prueba la Tipur Dome 2 con unos filetes empanados de cerdo. Mirad qué pintaza, dorado espectacular y jugosos por dentro. Prueba 8, macarrones al horno. La gran bandeja de esta air fryer es una delicia para hornear unos macarrones con chorizo para un regimiento. En pocos minutos los tenemos listos. Prueba 9, tostando pan. Quería mostraros esta locura, nunca fue tan fácil tostar pan, sobre todo si sois muchos en casa y todos tomáis tostadas. ¿Has visto todas las rebanadas que entran? Una pasada. En su modo tostador se hacen en 5 minutos y salen así de estupendas. Vale, cocina de escándalo, pero ahora viene lo que todos odiamos de cualquier freidora de aire, limpiar. La grasa salpica, se pega a las resistencias y bueno, un poquito de infierno. Pues mirad esto. La bandeja, al ser plana y con poco fondo, se limpia muy bien a mano, aunque también se puede meter al lavavajillas y sale como nueva. La rejilla también. Pero es que la Tipur Dome 2 es la única freidora con un modo de autolimpieza que funciona de verdad. Tiene un material especial en su interior que con el calor vaporiza el 90% de la grasa.
Así que se acabó el intentar llegar y frotar a zonas delicadas del interior de la freidora, como son las resistencias. Este modo es similar al que tienen los hornos pirolíticos, que lo que hacen es poner el interior a muchísimos grados y lo que hacen es pulverizar la grasa quemándola. Este modo está pensado para hacerlo como una vez al mes más o menos, para realizar una limpieza profunda del interior de la máquina. Para activar esta autolimpieza lo tenemos que hacer desde la aplicación del móvil, una vez que la hemos vinculado con nuestra máquina. Y otro tema importantísimo, la salud. Muchas freidoras de aire baratas usan antiadherentes con PFOAs, los químicos eternos que pueden acabar en tu comida y en tu cuerpo. La cesta de la DOM 2 es de cerámica libre de PFOAs. Cocinas tranquilo, limpias fácil y comes sano. Y ahora vamos con el veredicto final. ¿Merece la pena? Llevo un mes usando esta freidora de aire y a ver, seamos sinceros, no todo va a ser perfecto. Primero, el precio. Cuesta más que la competencia al ser una marca posicionada en un sector premium. Es una inversión importante, aunque comprándola con mi cupón de 2 rombos tienes un 10% de descuento. Y si además la pillas de oferta, al final queda un precio bastante aceptable. Segundo, aunque tiene 8 programas con botones físicos en la pantalla, si quieres usar algunas funciones extras como la de hornear o la de gratinar, que yo las uso pues muy a menudo, tienes que usar la aplicación del móvil. No hay un botón físico para ello. Y tercero, su tamaño. Es una máquina grande y pesa bastante. Necesitas espacio en la encimera. Luego, su altura limitada hace que para piezas grandes como un pollo entero tengas que abrirlo en mariposa o a la espalda para que entre. Pero bueno, esto no es un problema si lo abres como lo he mostrado en el vídeo. Y la pregunta del millón sería, ¿pero compensa realmente esta máquina? Pues bien, para mí la respuesta es un sí rotundo. Si eres de los que cocina a diario, si haces meal prep para toda la semana, si odias limpiar con toda tu alma y valoras la cocción perfecta y uniforme, esta máquina te va a cambiar la vida. La capacidad que tiene para cocinar en una sola capa es brutal. Es silenciosa, es segura y los resultados son de restaurante. ¿Es para todo el mundo? Quizás no, pero si buscas la mejor freidora de aire del mercado y estás dispuesto a invertir un poquito más en calidad para que dure años, no busques más. Y recordad, la gente de Tipur se ha portado genial con el canal y me ha dado un cupón de descuento del 10% para vosotros. Solo tenéis que usar el código 2rombos en el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Si queréis dar el salto a la primera división de las freidoras de aire, ahora es el momento. Y a vosotros, cocinillas, ¿qué os ha parecido esta máquina? ¿Qué plato hubierais cocinado vosotros para ponerla a prueba? Dejádmelo en los comentarios. Dadle a me gusta si os ha servido el vídeo, suscribíos para no perderos nada y nos vemos en la próxima receta aquí en mi cocina de 2 rombos. En 2 rombos en la cocina, con la freidora tú aprenderás. Robots y ollas programables, hasta con microondas cocinarás. No tengas miedo de la freidora de aire, te enseñará los mejores trucos. Recetas originales y sabrosas con las máquinas más nuevas del mundo. Gazpacho, croquetas, alitas de pollo, bizcocho, lentejas, arroz con leche y un poquito salmorejo. En 2 rombos lo aprenderás, paso a paso cada técnica verás.